Voy a leer una porción de Lucas 19, del 1 al 10. Estamos en esta serie de batalla espiritual y dirás, bueno, pero ¿por qué batalla si están hablando nuevos asuntos de batalla? Pues la verdad, sí hay cuestiones de carácter o cuestiones de costumbres o formas de hacer las cosas que sí son una batalla, ¿verdad? Recordemos que el camino del justo es hacia arriba, es distinto, gracias, a la forma de vivir o de hacer las cosas. Y en este pasaje vamos a encontrar algo muy ilustrativo, nos va a enseñar acerca de este tema. Dice Lucas 19, verso 1 en delante: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba: fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en este día por tu misericordia que es nueva. Gracias porque has puesto una canción nueva en nuestros labios y juntos podemos celebrarlo. Gracias, gracias. Padre, por esta lectura damos gracias y rogamos que hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús decimos amén, amén. Es interesante, ¿verdad?, cómo el Señor conoce nuestro nombre y nos llama a cada uno también en un momento determinado, de forma distinta, pero de una forma muy personal. Y lo cierto en este pasaje vemos que cuando hay un encuentro con Jesucristo siempre va a haber una transformación en nuestro carácter, en nuestra forma de hacer las cosas. Debe ser tan evidente que, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Zaqueo, según el relato, era un cobrador de impuestos y era jefe de una zona, ¿verdad? Era jefe de varios cobradores de impuestos, ¿verdad? Y entonces él era un judío que trabajaba para Roma. Roma era el imperio que dominaba a los hebreos en ese momento. Entonces era despreciado porque primero estaba aliado al gobierno que oprimía y luego era estafador o defraudador, robaba, cobraba de más y se quedaba con el excedente. Por eso se había hecho muy rico, como relata la porción. Entonces se había enriquecido de una forma ilícita. Entonces vemos cómo el Señor vino a buscar a lo perdido. Y Zaqueo estaba bien perdido. Y también yo no cobraba impuestos, pero no conocía al Señor, no robaba a nadie, pero la verdad vivía lejos del Señor. Y el Señor en su misericordia me encontró a mí. Gracias a Él por su misericordia. Esta escritura nos habla mucho del corazón de Dios, ¿verdad? De la forma de cómo se acerca a nosotros. A unos que lo buscaban, Zaqueo lo quería ver, no sé si por curiosidad solamente o si había algo. Yo creo que había una insatisfacción que, aunque tenía riqueza, aunque tenía muchas cosas que el dinero puede dar, seguía sintiendo un vacío en su corazón y había escuchado del maestro, había escuchado de Jesús y quería conocerlo, pero él era bajito de estatura. Entonces eso no fue una limitante, él buscó la manera. Fíjense cómo cuando queremos ver a Jesús buscamos la forma de hacerlo. Salvamos los obstáculos. Era tal su necesidad y era tal su inquietud que entonces él se adelantó corriendo, se adelantó a la multitud y yo creo que preguntó a la comitiva por dónde va a ser la ruta. Pues por acá, por ese camino. Entonces él buscó ese árbol y se subió y de allí dijo: de aquí lo puedo mirar. Y fíjate cómo cuando andamos buscando al Señor, Él nos da más abundante de lo que pedimos o queremos. Él solamente quería verlo y el Señor
lo eligió para ir a hospedarse a su casa. No fue solo a comer, fue a hospedarse. Pasó la noche ahí, no sé cuántas noches, ¿sí? Entonces ahí viene luego la crítica. Ahora, ahí vemos, ¿verdad? En este asunto de que trabajar para Roma era una conveniencia para él, pero la lección que tenemos nosotros es no usar la forma o el estilo de vida que comúnmente se dice que tiene que hacerse, que el que no tranza no avanza, que siempre hay que ir un paso adelante en cuanto a la ventaja, en cuanto a sacar ventaja o utilidad. Y realmente Zaqueo encontró esa forma de ganarse la vida y de hacer dinero, ¿verdad? Pero no es la mejor, no es la voluntad de Dios. Por eso nosotros como creyentes necesitamos cambiar nuestro estilo de vida si hasta aquí había sido así. Creo que cuando conocemos a Jesucristo, incluso cuando no está escrita algún cambio de conducta, su Espíritu Santo sí nos redarguye cuando hacemos algo incorrecto, algo que no está de acuerdo a su voluntad. Entonces el asunto no es tanto si tenemos el Espíritu, sino si le hacemos caso, si lo obedecemos, si es nuestro Señor. Y entonces cuando es nuestro Señor, viene una paz a nuestra vida, viene el gozo y la alegría de poder caminar según el propósito de Dios, según su voluntad. Entonces, aliarse con el enemigo puede ser tentador, es decir, engañar, seguir el rumbo o la vana manera de vivir, ponerle agua a la leche. Bueno, mi papá cuando vendía leche, el que la recibía siempre decía que era un poquito menos de la que le entregaba. Entonces él, para no pelear, le ponía un litro de agua, ¿verdad? Pero algunos le ponen más bien leche al agua. Entonces hay formas, ¿no? Siempre de alterar las básculas, situaciones, ¿verdad? Que es común en muchos estilos de vida. Pero repito, el creyente necesitamos, más bien, no podemos seguir el mismo estilo de vida si hasta aquí lo habíamos hecho, ¿verdad? Tenemos que trabajar de una forma honesta y confiar en la misericordia de Dios, porque Él siempre hace justicia. Así es, pero nosotros necesitamos también hacer cambios y hasta aquí lo habíamos hecho. Que no sea el egoísmo, el pensar solamente en mí, sino en poder respetar a cada persona. Que no sea el egoísmo el que nos motiva a actuar sintiéndonos superiores o mejores, sino ver a cada persona hecha a la imagen y semejanza de Dios y que el Señor nos ha llamado a obrar con justicia. Que tengamos hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, serán satisfechos. Entonces nosotros no podemos oprimir o despreciar a personas o sentirnos mejores por asuntos de género o de doctrina, de creencia, de gustos, de nivel socioeconómico o educacional. Simplemente, hermanos, Dios nos llama a vernos como hechos a imagen y semejanza de Dios. Una de las mentiras más grandes que Satanás ha puesto en las personas es que si tenemos un lugar de autoridad, entonces podemos oprimir, y eso es una vil mentira. En este asunto, en este tema, en esa serie, hablando de las batallas, ¿verdad? De la opresión y la justicia, esto podemos avanzar siguiendo el ejemplo primeramente de Jesucristo el Señor, que no juzgó, no condicionó a Zaqueo para poder hospedarse en su casa. ¿No conocería el Señor la vida de Zaqueo? Hasta su nombre, ¿verdad? Hasta su nombre sabía. Él conoce tu nombre, conoce nuestro nombre y conoce todo lo que hacemos y todo lo que somos y lo que pensamos y las intenciones también. Entonces, ahí es una enseñanza buena para ti y para mí, de no condicionar el entrar a casa de oración, el no condicionar a alguien para darle nuestra amistad o acercarnos a Él. No nos vamos a contaminar. Jesucristo se ganó el título de que era amigo de pecadores, que comía con ellos, ¿verdad que sí? Un hombre comilón, bebedor de vino y amigo de pecadores. Porque Él vino precisamente a eso, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él lo dijo así. Así es. Entonces, podemos vencer esta batalla que enfrentamos, ¿verdad? De movernos por el egoísmo o abusar de la posición de autoridad que tenemos, si seguimos el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? De no menospreciar a una persona por su conducta, por su trasfondo, sino más bien el evangelio es para
todas las personas. Es el ejemplo que tenemos de Jesucristo y de un amor incondicional. Es esa aceptación, ese amor. Fue sorprendido, tan sorprendido Zaqueo. ¿Cómo es posible que sepa mi nombre y de hecho sabe mi conducta y aún así se va a hospedar en mi casa? Eso fue realmente lo que lo convirtió, lo convenció del gran amor de Dios, y el Espíritu Santo le dio convicción de pecado, porque en un momento dado, yo creo que después de la cena, él se pone en pie y dice lo que ya hemos leído, cómo él determina dar la mitad de su riqueza a los pobres si estafé a alguien. Él sabía que había estafado. Dice, si estafé a alguien, pues sí, y él estaba dispuesto a restituir. Devolveré 4 veces más. Fíjense, el asunto de los errores pasados, quizás no podremos enmendar muchas cosas, pero sí podemos cambiar el futuro y el presente. ¿Están de acuerdo conmigo? Algunas cosas quizás podamos restituirlas, otras nunca podemos restituirlas, un daño que hemos ocasionado, pero hay cosas que sí podemos hacer, es cambiar nuestra conducta y no seguir estafando, no seguir mintiendo, no seguir robando, no seguir oprimiendo, no seguir abusando. Dios nos ha dado bendiciones para bendecir. Dios nos ha dado un lugar de prominencia para bendecir, para ayudar, para guiar, no para nuestro propio beneficio solamente. Esto se logra solamente con un corazón quebrantado y arrepentido, esto sucede cuando tenemos un encuentro con Jesucristo. Él es la piedra desechada por los edificadores, y cualquiera que caiga sobre ella será quebrantado, pero quien sobre ella cayere será pulverizado. Entonces nos conviene mejor caer sobre él y ser quebrantados. Y ese quebrantamiento se traduce en una actitud de humildad y de aceptación, respeto para todos nuestros semejantes, porque todos ante Dios somos igual de valiosos. Amén, ante Dios somos igual de valiosos. El hecho de que tengamos más revelación o más capacidad en alguna área no nos da permiso para oprimir ni para manipular a nadie. Jesús conoce a todos los Zaqueos. Jesús conoce a todos los José. Jesús conoce a todas las personas y nos muestra su amor y su misericordia el día de hoy. Y qué privilegio, ¿verdad?, de que no solamente quiere llegar a nuestra vida, sino a nuestra casa, a nuestra familia. Zaqueo, date prisa porque hoy es necesario que pose, que me quede, que me hospede en tu casa. Y viene a mi mente aquel encuentro del carcelero que le dice al apóstol: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Qué afortunado, ¿verdad? Qué afortunada la familia que tenga un miembro que cree en Jesucristo, porque a través de ese miembro, ya sea como esposo, como madre, como padre, como hijo, está al alcance de la salvación el que tengan un encuentro con Jesucristo. Porque no es automático que con un creyente ya todos son salvos, sino que ese creyente es el medio, es la luz, es el vocero, es el representante de Cristo en esa casa, que va a guiar a cada persona a que tenga ese encuentro personal con Jesucristo. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, la comunión, y nos recuerda la Pascua también, donde la sangre debía estar en la entrada de cada casa. La sangre del cordero sacrificado tenía que utilizarse también para marcar la entrada de la casa, y era la señal, era el paso de fe que habían dado, ¿verdad? Y aquella señal serviría pues para que el ángel destructor de la muerte no entrara a esa casa. Ya me imagino cuánto interés tenía el primogénito de que se marcara la casa, porque si no estaba marcada, ese primogénito iba a morir. ¿Está nuestra casa marcada con la sangre del Señor? ¿Está nuestro corazón marcado con su sangre? Entonces estamos bajo su protección, estamos bajo su cuidado, y también eso alcanza a nuestra familia, alcanza a nuestra casa. Gracias a Dios por ese plan que Él tiene para nosotros. Entonces, seguimos la lectura y considerando el verso 5, dice: cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Lucas aquí es muy preciso, ¿verdad? Y dice, lo llama por su nombre, Zaqueo. No sé si le preguntó a Mateo, ¿verdad?, porque Mateo también era de esa profesión, o si a alguien, ¿quién es ese chaparrito que subió al árbol? ¿Lo conocen? Él
él es omnisciente, obviamente, conoce las cosas, pero también platicaba con sus compañeros, con sus discípulos. Así es. Y esto nos habla de que a veces hacemos cosas que pensamos que nadie nos mira, que nos observa. Así es. Alguien iba a robar algo y miró para todos lados, pero no volteó para arriba. Saqueo, no sé si se dio cuenta que Jesucristo lo estaba observando, y tanto lo observó que se detiene y el Señor mismo voltea hacia arriba y lo llama por su nombre. Baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Qué regocijo, ¿no? Qué actitud, ¿cómo se sentirán ustedes? ¿O qué se imaginan que sintió Saqueo? Que él nada más quería verlo y ahora va a tener el privilegio no solamente de que coma con él, sino que se hospede en su casa. La verdad, ¿cómo no iba a tener alegría? ¿Cómo no iba a tener entusiasmo Saqueo? ¿Y cómo no iba a manifestar también un arrepentimiento en un cambio de actitud? Entonces, ¿por qué Jesús se fija en él? Porque como él lo dice en el versículo 10 que leímos, él vino a buscar lo que estaba perdido. Así es. Y no condicionó ni esperó que cambiáramos para entrar a nuestra casa, a nuestro corazón. Es su entrada la que cambia nuestro corazón. Es su presencia la que nos da convicción de pecado. Entonces, nuestra parte eso es también, llevar el amor de Jesús, llevar la presencia de Jesús, y es su presencia, es su Espíritu el que da convicción de pecado y guía arrepentimiento. A veces queremos hacer el papel del Espíritu Santo nosotros, ¿verdad? Y luego nos sentimos frustrados, decepcionados, pero no es nuestra labor, es la labor de Dios, es la labor del Espíritu Santo. Nuestra parte es aceptar y amar como lo hizo Jesús. Y este ejemplo es el más claro que podemos ver. Bueno, uno de tantos ejemplos del amor incondicional de Jesús a un hombre con una conducta que todos conocían, reprobada, una conducta que él mismo se sentía que no merecía, él sabía que no podía, ¿verdad? Pero el Señor rompió esa barrera, y es importante que tú y yo nos miremos como Dios nos mira, aceptados, amados. Y es el amor el que nos impulsa a cambiar y a mejorar. Es el motor, es la fuerza más grande. El amor es mucho más poderoso que el temor. Gracias a Dios que nos ama, tal y como somos. Y nos ama tanto que no nos va a dejar como somos. Y está obrando en nosotros para bien, una transformación constante. Gracias a Él. Entonces miren el verso 6 que ya leímos, que Saqueo dice, lleno de entusiasmo y alegría. Bueno, cuando él baja rápidamente, lleno de entusiasmo y alegría. ¿Pueden decir conmigo esa palabra? Lleno de entusiasmo y alegría. Hasta antes se sentía él rechazado, se sentía mal con su conciencia, se sentía mal por su actitud, por su proceder, porque tenía riqueza y la había ganado ilícitamente. Pero ahora al saber que Jesús conoce su nombre y que conociendo su mala conducta, aún así decide estar en su casa, ¿cómo no se iba a llenar de alegría y de entusiasmo? ¿Podríamos decirlo eso a nuestra cara? Nosotros, que el Señor nos ama, aún con todas las regazones que hemos cometido, las patas que hemos metido, nos ama. Entonces nos debe llenar de alegría, de entusiasmo. Por eso digo, díganle a la cara, díganle a su cara, para que una sonrisita colgate, a ver dónde está. ¿Dónde está el entusiasmo? Sí tenemos ese entusiasmo, y necesitamos entonces estar conscientes de esa gran misericordia de Dios, ese gran amor con que nos ama el Señor, y esto nos ayuda a continuar y seguir a nuestro Señor, seguir a nuestro Maestro. Verso 7 habla de la naturaleza humana, pero la gente estaba disgustada. La Reina Valera dice, todos murmuraban, y eso todos creo que incluye a los discípulos, ¿verdad? Es posible, porque recuérdense que ellos no quisieron ni que los niños se acercaran a Jesús, porque según ellos lo iban a molestar, ¿verdad? Ellos también en ocasiones querían que descendiera fuego porque no los habían recibido, ¿verdad? Pero digo, Señor, ustedes no saben de qué espíritu son.
Entonces el espíritu humano siempre, ¿verdad?, va a condicionar, va a querer o mostrar un desacuerdo, una desaprobación. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué murmuramos? Fue a hospedarse a la casa de un pecador de mala fama. Entonces nosotros necesitamos cambiar ese disgusto, esa murmuración por lo que Dios hace y recordar que Él es soberano, pero que Él es amor y que Él precisamente vino a buscar a los perdidos. Y entonces que transformemos eso en entusiasmo y alegría, como la reacción de Zaqueo. ¿Lo podemos hacer? Así es, así es. Muchas veces muchas personas cometen cosas atroces por ese disgusto, por esa injusticia que a sus ojos se ve, o imparcialidad. Y la crítica, el bullying no es nuevo, y eso nos lleva a menospreciar a otras personas, pensar que no merece eso, porque a él, porque a mí no, o solamente yo soy merecedor. Pues bueno, el Señor nos da esta lección, ¿verdad?, que Él es bueno con todos, Él es misericordioso con todos, como hace salir el sol sobre todos, buenos y malos, hace llover sobre todos, justos e injustos. Entonces nuestra parte es agradecerle que somos participantes de su gracia, ¿verdad?, y ver su corazón, que Él quiere bendecir a cada persona, pero quiere que tú y yo seamos un medio de bendición, y en lugar de murmurar, de criticar, entonces poder alabar a Dios por lo bueno que es con nosotros, que ha sido con nosotros, que podamos tener entusiasmo, podamos tener la alegría, y eso es lo que más va a atraer a la gente a Jesucristo. Imagínense las personas que vieron ahora la vida, la forma de actuar de Zaqueo, que en lugar de cobrar de más, ahora cobraba lo justo. ¿Y ahora qué te pasó, Zaqueo? Pues que encontré al Señor. Tuve un encuentro con el Señor y Él es mi satisfacción, y Él me enseñó a hacer lo recto, lo correcto. Qué más grande testimonio que nuestra forma de vivir, ¿no es cierto? Zaqueo, desde verso 8, mientras tanto, Zaqueo se puso en pie delante del Señor, se dirige al Señor: Señor, le daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Fíjese, la restitución. Hay cosas que necesitamos restituir, algo que no es nuestro, o algo que podemos hacer para desagraviar a las personas, necesitamos hacer. Pero ante todo, cambiar nuestras actitudes, nuestro trato con la familia, nuestro trato con nuestros empleados o con nuestros patrones, con nuestros compañeros, con nuestros hermanos en iglesia, donde quiera que podamos cambiar esa voz altisonante, ¿verdad?, de gritar con un tono moderado de respeto. Podemos sí ser firmes, pero sin agredir. Podemos cambiar la crítica y mejor elogiar. Esto trae más buenos resultados. Cambiar la exclusión por la inclusión, que fue el ejemplo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Cambiar el juicio por la gracia, porque por gracia somos salvos. Por gracia estamos aquí, por su pura gracia. Cambiar la agresión por nuestro afecto y la avaricia por la generosidad. Y recordemos, si estás diciendo de todo eso, ¿cómo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí se aplica, ¿no? Esto lo podemos hacer si estamos en Cristo, porque Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a estar de pie para darle gracias a Dios que su salvación ha llegado a nuestra casa. La salvación no es una doctrina, no es un dogma. La salvación es una persona. Es Jesucristo. Hoy ha llegado a esta casa. ¿Ha llegado a tu casa? ¿Ha llegado a tu corazón? Pues no solamente es para ti, es también para tu familia. Y que podamos entonces tener un estilo de vida que glorifique a Dios. Un estilo de vida que se caracterice por la alegría, por el entusiasmo. Porque tenemos esa comunión con Jesús. Porque Él eligió, Él te eligió. A veces pensamos que nosotros lo buscamos, pero en mi caso yo no lo buscaba. No sé tú, pero lo importante es que si lo buscabas, te sorprendió como sorprendió a Zaqueo. ¿No es cierto? Tú esperabas verlo, Zaqueo esperaba verlo, pero el Señor le dio mucho más. No solamente que lo mirara, sino que lo llamó por su nombre y decidió ir a su casa. Él ha decidido hospedarse en tu casa.
Entonces, esa convivencia es la que trae la transformación que glorifica a Dios. Ese estilo de vida transformado es lo que nos da la paz que anhelamos y es lo que glorifica a Dios y es lo que atrae a otras personas a Jesús. Tú y yo podemos ser como Zaqueo, llenos de entusiasmo y alegría, ser generosos y seguir a Jesús.